buenas tardes. Vamos a cubrir mucho terreno en muy poco tiempo, así que pongan atención. Y si no ponen atención, voy a tratar de hacerlo más entretenido. Perdón, tenía dos mentes, una, tratar de que las cosas funcionen, porque muchas cosas de lo que voy a mostrar es prototipos, es experimental, y muchas cosas pueden salir mal. Nunca sabemos por dónde aparece el accidente. Ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. En general, mucha información la van a poder seguir explorando, siguiendo allá arriba los links que puse en alguna de los slides. Si aparece una marca de cigarrillo, esa es otra película. Ok, Oscar Raby, eso soy yo, y les voy a contar cuál es mi aproximación a el medio de la realidad virtual. Un arte que es post-pantalla, ¿cierto? Ya nos contaron, Mark especialmente hizo una buena historia, una buena línea de tiempo de cómo nos movimos desde los inicios de los medios eléctricos, la radio y la televisión, hasta la actualidad, y cómo los medios sociales y social media expanden y distribuyen esos medios que una vez conocimos en los 50, 60. Pero hoy, con la llegada de Internet y después de Internet, y después de los smartphones y tablets y devices, nos hemos encontrado con una nueva forma de vincularse con los medios. La forma que yo llegué va mucho más atrás que la realidad virtual, como las máscaras que ustedes han visto online y en las noticias. Mi camino comenzó con performance. Yo era un artista visual que trabajaba con cosas que van en las murallas, con exhibiciones. Luego, cuando el concepto de las cosas que van en las murallas y las cosas que vemos colgando no fue suficiente, necesité hacer algo mucho más activo, mucho más comprometido en términos de cómo invito a la gente a ser partícipe de algo que está siendo único para ellos, así tanto como para el artista y el actor que está enfrente de ellos. Así llegué a la performance. Y sin ir más lejos, lo que están viendo aquí es una serie de peleas de box que hicimos entre artistas el 2006 y el 2007. Si alguno reconoce al hijo de Jorge Porcel aquí, él fue uno de los artistas invitados, Porchi. Y esta es una de las versiones que hicimos como parte de Periférica, que era una feria de arte que creo que ya no sucede más. Es la versión humilde de Arteba. En fin, la performance que estamos desarrollando en ese tiempo, para mí era una forma de cómo puedo pintar nuevamente, cómo puedo hacer pintura sin realmente agarrar una brocha, agarrar un pincel, ponerlo en el pigmento y pintar. Pintar en el atril, pintar en el muro, pintar. ¿Cuál era el gesto que me permite a mí decir estoy creando una pintura, pero realmente no estoy haciendo el gesto literal de la pintura? Entonces, en las performances de box, la idea era invitar a artistas de cualquier rincón de la creatividad, de cualquier rincón técnico, sea un pintor, o sea un poeta, sea un músico, sea un artista digital, había uno, un curador, un par de galeristas que pelearon entre ellas. Bueno, Porchi es pintor, Victoria es pintora, un artista de tatuaje. Cada uno venía de sus diferentes técnicas, pero todos nos centramos en que al momento de entrar al ring, íbamos a crear una pintura. Les voy a mostrar un poco cómo se ve eso. Este video aquí es... no tengo sonido, está aquí. En fin, no es crucial. Lo que están viendo aquí es la versión en Santiago de Chile, el 26 de mayo del 2006. Estamos en la terraza de un centro cultural, eso es lo que pueden ver hacia el fondo, son los edificios. Alrededor de 200 personas están congregadas y en este ring se encuentran dos artistas. Estoy yo ahí, en esa esquina de ahí, y en la otra esquina
Luis, que era uno de mis mejores amigos hasta antes de la pelea. En fin, los dos estábamos muy enfocados en hacer performance, en ver cuáles eran los límites de esta forma de hacer arte. Invité a mucha gente, muchos amigos, buenísimo, el típico ambiente de arte contemporáneo, y se me ocurrió invitar a mi papá, el que está ayudándome ahí con los guantes. Es mi padre. Él iba a ser el referee de esta pelea. Como pueden ver en el fondo, era la pelea. Esa música en vivo, la banda de mi hermano tocando punk al lado. Alrededor de la pelea en sí hay gente dibujando, hay gente tomando fotografías, gente tomando video. Mientras nosotros estamos pintando, lo que viene abajo en la tela son nuestros zapatos, están cubiertos con pintura roja, negra y amarilla, una para cada esquina, y el referee era la pintura amarilla. Por supuesto, la técnica no es brillante, ninguno de los dos es boxeador. En fin, todos los que pasaron por ahí, que fueron alrededor de 24 artistas, Chile, Argentina y Uruguay, todos metidos completamente. No sé si han estado en alguna pelea o en general cuando están en una carrera, en una actividad física bien intensa, como estar hablando aquí, por ejemplo, no se ven las caras, sino que se ve solo la luz. Cuando está en esa pelea, el rango de actividad, el rango de capacidad de atención es alrededor de 1,5 metros. Más allá no existe más que una masa de sonidos, de presencias. Esa serie de obras fue crítica para mí en cuanto a encontrar la forma de conseguir ese centro de atención que tiene que ver con tu presencia en el momento del arte, en el momento de la creación de la obra. Y fue muy sincrónico en la forma en que los accidentes aparecen, que mi padre fuera invitado. Yo sabía que él tenía que estar ahí porque, bueno, como contó Damián, tenemos una historia de familia muy particular y de cierta forma quería que él fuera parte de este proceso de mostrar quiénes somos, dónde hemos estado, qué es lo que hemos visto y cómo participamos en una comunidad. Si bien esa comunidad en este caso es una comunidad que se centra alrededor de una pelea, alrededor de la agresión entre dos personas, hay un gesto creativo y es el que quería encontrar. Ya vuelvo. Siempre me equivoco con esa. En fin. El producto de las peleas fue esta exposición de vuelta en Chile. Como pueden ver, lo que estábamos haciendo, a fin de cuentas, la única cosa que podía ser contenida, la única obra material que podía capturar de esas performances, fueron las pinturas. Si han visto Cutie and the Boxer, el documental del boxeador en New York, esta performance de pintar el muro era muy parecido a lo que el boxeador en Cutie and the Boxer hace en ese documental. Y la tela que están viendo al lado es el piso del ring, que en sí contiene el confrontamiento de dos personas y mi padre al medio tratando de ser referee, tratando de intermediar entre los dos. Él no tiene idea de box tampoco, no sabía si es que había que parar la pelea, no sabía cómo mantener las reglas, pero fuimos parte de eso y esto es lo que nos quedó. Entonces, ¿cómo llegué de eso a lo que estoy haciendo ahora, que es realidad virtual? Como la mayoría de los artistas, tengo dos caminos, uno que produce mucha plata y otro que produce nada de plata. El que vieron recién es el que produce nada de plata, mucha diversión y nuevos amigos. Mi otra faceta es diseño multimedial. Y en esa práctica
me invitaron a ser el desarrollador del sistema audiovisual del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile. Ahí llegué por mis capacidades técnicas simplemente, no había nada que decir, nunca nadie preguntó y yo nunca dije nada sobre el pasado, sobre mi familia, sobre mi padre. Me dediqué por 1 año y medio a desarrollar el sistema audiovisual del Museo de la Memoria, el despliegue más grande de tecnología interactiva, audiovisual de Latinoamérica. Esas típicas frases que salen de Chile. Y eso, y me pueden ver muy orgulloso ahí, justo momentos antes de que estuvieran terminando la fachada del museo. 1 año y medio de trabajo, en silencio, sin contarle a nadie que mi padre fue parte de la dictadura militar, tratando de ser lo mejor posible técnicamente, abrió el museo. Marcha blanca, las primeras semanas de prueba, gente entraba, usaba los dispositivos interactivos. La idea, el centro de los dispositivos, era poder no solo mostrar la historia desde los 50 hasta los 2000 en Chile y qué sucedió con la dictadura, qué sucedió con la represión, sino que también recolectar parte de la historia, ver que los espectadores, que la audiencia pudiera colaborar con historias, que pudiera llegar al museo y ver que hay mucha otra gente que también tiene historias similares. Mi trabajo tuvo que ver con hacer esas interfaces porosas, que pudiera haber una interacción y un flujo bidireccional entre mostrar la historia y también recibir y cambiar la historia. Cuando digo cambiar, esa es mi interpretación. Para el museo era acumular, pero yo lo diseñé de una forma en que la historia pudiese ser maleada, pudiese ser manipulada de forma que no está establecida, sino que este año entendemos esto, el próximo año vamos a entenderlo de una manera diferente. En fin, muy buenas intenciones, abrió un par de semanas y en marzo del 2010, creé la atención para no... Este es como se veía el dispositivo interactivo, ¿cierto? Mostrando cosas, pasillos flamantes. Marzo del 2010, el mayor terremoto en los últimos 100 años, botó todos los dispositivos, botó gran parte de las obras, los artefactos que estaban en despliegue, que estaban en la muestra. Y nada, lo único que me quedó a mí fue la documentación del sistema. Como se imaginarán, para mí era un proyecto muy importante porque de cierta forma yo dije, con esto voy a arreglar parte de mi pasado, de cierta forma voy a enlazar manos con gente que vivió una realidad diferente. Quizás de repente un poco del machismo heroico que de repente nos sale a los latinos, pero ese era mi secreto. En fin, apareció el terremoto, botó todo, no me quedó mucho que hacer al respecto, así que nada, documentación del sistema completo y me fui a vivir a Australia, donde creé Ascent. Así que les voy a contar sobre Ascent. Ascent es un documental experimental que trata de la historia de mi padre. Trata en particular de un día en octubre de 1973, cuando él presenció la ejecución de 15 prisioneros. Él era un teniente de 22 años, destinado en el norte de Chile, piensa en Salta, en Chile. Y nada, había un escuadrón de la muerte, se llamaba, un grupo de forajidos, de gorilas, enviados por el centro de comando a decirle a toda la población que las cosas realmente eran serias. No era solamente sucedían en la capital, sino que también era para todo el territorio. Y no solo para los civiles, sino que también para los oficiales, parte del ejército. Mi padre le tocó presenciar esa ejecución. Él me contó que le tocó ser el testigo, que le tocó firmar un libro, y en la firma de ese libro significó que él iba a estar vinculado a ese evento para siempre. Hasta hoy él está preso de ese recuerdo, y no solo del recuerdo, sino que también del proceso legal de ser un testigo. Y estos testigos que, como ustedes bien saben, muy fácilmente pueden pasar a ser
victimarios. Tengo la cabeza en inglés la mayor parte del tiempo. En fin, un día, cuando yo tenía 16 años, mi padre me dijo, Oscar, siéntate, vamos a hablar de algo. Me siento esperando que me cuente de las abejas, de las chicas y el mundo que se va a abrir. Y en vez de contarme eso, me dice la historia de Ascent, la historia de un fusilamiento de 15 prisioneros. Frente a él no había nada que él pudiera hacer. Simplemente le tocó presenciar y ser testigo inactivo de este evento. Esa historia comenzó una conversación, ese momento quiero decir, esa conversación comenzó un diálogo con mi padre que ya lleva más de 20 años. Las versiones de esa conversación han cambiado. Al comienzo él me estaba advirtiendo sobre cosas que yo iba a conocer por las noticias, por libros, por reportajes periodísticos, y me estaba de cierta forma preparando para ver mi nombre, su nombre, que es mi nombre, en las noticias. Pero luego se transformó en mí recibiendo su confusión, su rabia, su furia, su disappointment, ¿cuál es la palabra? Decepción. Su decepción con la forma en que la realidad estaba escribiendo su historia. Lo que quiero decir entonces es que esta conversación ha cambiado. En 20 años ha variado muchas veces y la última parte del tiempo ha sido mucho más, si llegó un momento a ser dos adultos conversando una cerveza y viendo qué malas las cartas que nos tocaron, más cerca de ahora, más cerca de cuando terminé Ascent, ha sido yo tratando de darle soporte a él cuando él ya no quiere saber nada más del asunto y no hay forma de escaparlo. Piensen en el final de Lost Highway, el tipo que no puede escapar su destino en el infierno, esa sensación. Así que les voy a mostrar el tráiler de Ascent, que es esta hora. Hi, Dad. I'm glad you could see this. Hola papá, estoy contento de que hayas podido ver esto. Las instrucciones pueden ser confusas, pero estás acá, así que espero que haya funcionado. Quiero enviarte algo real. Esto es lo que pude inventar. Mira a tu alrededor. Si miras las cosas fijamente durante un tiempo, algo va a pasar. Estamos remontándonos a 1973. En este lugar se te ha notificado que va a haber una ejecución en este monte. Pero hoy quiero tomar el tiempo que no tuviste en ese momento y que te quedes conmigo durante un tiempo más. La pregunta crucial que apareció en el proceso creativo de Ascent era entender cuál era la diferencia entre mi padre, la persona con la que crecí, la persona que desarrollé mi cariño por una persona que yo entiendo cuáles son sus defectos, una persona que entiendo cuáles son sus alegrías, una persona con la cual peleamos cuando le saco, qué sé yo, el jamón que tenía en el refrigerador, o cuando yo llegaba tarde y me iba a comer al refrigerador, él venía y decía, ya, pues, ¿cuánto más de ratoneador? Esa persona, la persona que ustedes conocen, ¿cierto? Tu padre. Esa es una persona que no tiene nada que ver con el soldado que está allá. Si ustedes no conocen a esta persona, si ustedes no tienen ese vínculo emocional con esta persona,
me imagino, y esta es la forma en que yo aprendí a entender la otra visión, el uniforme, especialmente el uniforme chileno, el uniforme argentino, el uniforme latinoamericano, de esos años, viene con una distancia, viene con un choque. Y eso yo no lo aprendí hasta que lo entendí ya adulto. Para mí esta persona, ese uniforme era una persona con la que yo tengo mucho cariño. Y cuando veía estas imágenes, cuando empecé a verlas, ya 16, 18 años, 20 años, había una disociación, había un conflicto entre mi cariño por el uniforme, por el uniforme de mi padre, y el soldado que está en esta actitud. Ese centro, el corazón de esa pregunta, es algo que yo quería compartir, porque la verdad que hasta hoy, hasta el momento de que terminé la obra, no tengo una respuesta definitiva. Yo no sé cuál es la diferencia, pero yo sí sé cómo se siente. Entonces me armé, me estructuré alrededor de la pintura. Pasa que mi padre, aparte de ser, igual como yo les conté que tengo dos facetas, una que es diseñador multimedia y la otra es artista contemporáneo, mi padre era oficial de ejército, pero también era pintor de domingo. Entonces, los fines de semana, la casa completa se llenaba del olor a trementina, el olor al óleo, y la pintura en el suelo, y qué sé yo, el estudio cerrado, y cuando se abría venía todo este aroma de pinturas, y cuando entrabas te encontrabas con este mundo de la pintura, que no tenía nada que ver con el uniforme, obviamente. Mi papá nunca fue un pintor abstracto, ¿cierto? Sino que como buen pintor de domingo pintó los clásicos, pintó los impresionistas, y todas sus copias eran más o menos no tan buenas, pero tenía mucho esfuerzo en tratar de copiar lo mejor posible todas las líneas, todas las mezclas de colores, y qué sé yo, el mensaje principal de la obra. Entonces, buscando el corazón de la obra, fui a la pintura para encontrar qué es lo que él estaba buscando, qué es lo que él estaba ejercitando y qué es lo que otros pintores habían hecho cuando ellos estuvieron en el momento de estar frente al evento histórico, como le tocó a Goya, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo, que son la continuación, si ustedes ven el 3 de mayo, es una continuación de otra obra que se llama 2 de mayo, y son dos eventos históricos, parte del mismo tiempo. Las tropas francesas estaban entrando en España, estaban haciendo una ocupación y fueron recibidas por los locales. Los locales mataron a las fuerzas turcas que eran parte del Imperio francés y durante el 2 de mayo. El 3 de mayo, por supuesto, las tropas francesas, mucho más grandes, mucho más armadas y organizadas que los locales, agarraron a todos y los fusilaron. Y eso es lo que está representado en el 2 y 3 de mayo. Son como dos cuadros de una película, pero en sí son paréntesis de una narrativa más grande. Y Goya pintó los dos cuadros uno tras otro. Obviamente se demoró muchos años, 3 años en pintar cada pintura, pero eran dos paréntesis de un mismo mensaje. Esto es lo que sucedió, por un lado y por el otro lado. Manet continuó la misma tradición, pero lo que él estaba continuando era la tradición que Goya le había dado a la tradición pictórica. Él pintó la ejecución del emperador Maximiliano, que era un emperador francés que estaba en México. México obviamente dijo, ¿por qué no va a gobernar un francés? No, muchas gracias, así que le dieron un taco de plomo. Y así como existe la tradición pictórica de esos dos cuadros, uno que está hablando del anterior, que es lo que Mark estaba mencionando antes, basado en McLuhan, cuando llega un nuevo medio, cuando llega un nuevo artista y utiliza un medio anterior, cuando llega un nuevo medio y utiliza el lenguaje de un medio anterior, no todo se pierde, sino que es asimilado. En el óleo, por ejemplo, en la pintura al óleo, sucedió con el impresionismo. La tradición decía que... ¿Tengo cursor? No.
decía que la tradición hasta el momento, hasta 1800, borde del 1800, el estudio de la luz era de lo que se trataba la pintura al óleo en ese tiempo. Pero llegó un tipo, un americano, y diseñó el tubo de pintura, el que pueden ver ahí. Antes de la creación del tubo de pintura, tú tenías que tener un amigo que era un químico, un ingeniero químico, que te creara los pigmentos, que los pusiera en soporte y que te diera, qué sé yo, el amarillo, el naranja, el rojo, el azul. Y tenías solamente una paleta basada en lo que el ingeniero químico te pudiera proveer. Pero cuando llegaron los tubos de pintura, no solo fue más fácil conseguir los colores, no solo fue más cómodo de cierta forma y a la vez estandarizado, sino que también en conjunto con el atril, el lugar de pintura se transformó. El estudio de la luz, si bien lo habíamos conocido, lo conocieron durante ese tiempo, como una construcción en espacios cerrados, cuando llegó el tubo y cuando llegó el atril, que fueron invenciones que sucedieron más o menos al mismo tiempo, el pintor salió del estudio, salió del taller y se fue al campo. Y en el campo encontró otro tipo de luz, encontró otro tipo de situaciones, pero la pintura también encontró otro tipo de pintores. Entonces el pintor que era Rembrandt no es el pintor que era Van Gogh. Van Gogh apareció no porque él fuera un genio, si bien sí, era un tremendo pintor técnicamente, pero también la pintura le dijo a Van Gogh, aparece. Tenemos estos nuevos medios, necesitamos que alguien con la locura de ir a pasar el día completo en el campo nos entregue esto. Y eso es mayormente lo que significa su aparición. De cierta forma, tal como sucedió con el pigmento, con la forma en que se maneja la pintura, que era lo que le mostraba acá, ¿cierto? La diferencia entre el gesto que está presente acá y el gesto que está muy aparente allá, también estaba hecho en la composición. Vermeer, maestro holandés, mucho tiempo aprendimos que esto era el maestro de la representación fotorrealista, y mucha escuela, especialmente durante los 80, siguió el fotorrealismo, que se llamaba hiperrealismo en ese tiempo, ¿cierto? Pero hace poco, no hace mucho tiempo, hubo investigación liderada por David Hockney, a quien recordarán, quien nos mostró que la composición de este tipo de cuadros, la composición hiperrealista, fue efectivamente hecha con técnicas fotográficas. Utilizando la cámara oscura, el pintor se podía poner dentro de su estudio y reproducir, de cierta forma calcar la forma en que la luz se comportaba en el volumen que está fuera de su estudio. En este caso, el personaje que tenemos ahí. La arqueología hecha por Hockney nos permitió encontrar la certeza de que esta pintura está hecha con una aproximación fotográfica, que es muy diferente a la aproximación que Van Gogh tenía antes. Nuevamente, el medio, la técnica, es la que nos está cambiando la forma en que entendemos la pintura. Y eso mueve hacia adelante al medio completo. Y bueno, obviamente llegamos hasta la versión máxima, que es la generación de contenidos por el usuario. En fin, no solamente tiene que ver con cómo se mueve la pintura y la forma de la textura de la pintura. Y obviamente no me sigan muy de cerca. Estoy utilizando la pintura para hablar de realidad virtual, ¿cierto? De cómo el medio cambia. Tal como la textura cambia, también cambia la forma en que experimentamos el medio. A comienzos del siglo XX, en Latinoamérica el mural se transformó en una expresión cultural tremenda. No solamente por la técnica, sino que por la propaganda que llevaba consigo. Siqueiros, Rivera, fueron exponentes del mural latinoamericano porque el gobierno, obviamente, en ese momento les estaba presentando mucho soporte. Pero lo que les quiero contar de esa aparición es la forma en que experimentamos y presenciamos la pintura.
Si ustedes ven acá, allá abajo, esa es la escala de este mural. Esa cabeza, la cabeza del espectador de este mural, se mueve y no hay forma de que no se mueva enfrente de este mural. Tiene que moverse para leer qué es lo que sucede allá abajo, qué es lo que sucede allá en el otro plano, en el otro arco, qué es lo que sucede acá adelante. Y ese movimiento, que si bien en el occidente lo hemos aprendido como una zeta, que es la lectura típica de la hoja que realizamos, conlleva narrativa. Una vez que aprendiste a leer en esa forma de zeta, todo lo que suceda, todo el cambio que aparezca entre el ángulo superior izquierdo y el ángulo inferior derecho, conforma una narrativa. El movimiento de tu cuello te está diciendo, de cierta forma invisible, estás leyendo una historia. El mover tu cabeza conlleva un cambio. Ese cambio se hace presente cuando el usuario aparece, ¿cierto? Esta pintura es como la rama que cae en el bosque y nadie la escucha, ¿cierto? Esa rama es la historia que le estamos presentando a nuestra audiencia. Pero no existe si es que no existe un usuario, ¿cierto? En realidad virtual y en general en los medios interactivos, necesitas que tu usuario aparezca, necesitas que tu usuario sea parte de la historia. Y si lo vemos en la literatura, el proceso de Kafka o El extranjero de Camus son personajes que están al centro de la historia, pero que ellos reciben la acción. Ellos son pacientes de la operación que el escritor está diseñando para ellos, ¿cierto? Pero si pensamos en una versión más interactiva, una versión en que el usuario realmente está presente en el gesto de lectura, yo pensaría en Rayuela, de Cortázar, por ejemplo. En Rayuela, ustedes por supuesto lo saben mucho mejor que yo, la historia está hecha por varios capítulos que son lineales uno tras otro, pero el escritor, nos sugiere que también existe otra forma de leerlo y nos da instrucciones, ¿cierto? Los capítulos pueden ser leídos de la forma lineal o pueden seguir esta secuencia. Si ustedes siguen esta secuencia, la historia se presenta de una forma diferente. Entonces, el acto de lectura es un acto en el que el usuario aparece. Y eso era una versión feliz de Rayuela como un prototipo, como un proto-medio interactivo. En Ascent, yo también incorporé la literatura, yo también incorporé el texto como un ingrediente clave de la obra. Y mi texto aparte del texto de la historia, el texto de lo que realmente sucedió, el contenido no ficción, el contenido no ficticio, mi soporte literario fue la Divina Comedia. Si recuerdan, la Divina Comedia es Dante siendo guiado por Virgilio a través de los anillos del infierno y luego del cielo. De cierta forma me pareció un soporte ideal en cuanto a un espejo literario en relación a lo que yo quería mostrar y en relación a lo que yo quería, a donde yo quería invitar a mi usuario. Quería mostrarles a ellos cómo se ve, cómo se siente, cómo está hecho y cómo está construido un lugar que tiene que ver con la incomodidad de vivir en tu propia piel. Así como les mostré qué sucedió con la pintura, qué sucedió con la literatura en relación a los medios en los que yo me apoyé, también tuve a mi inicio un tiempo en el teatro, que fue de donde saqué la cercanía a la performance. Y la forma de desarrollar el teatro, estoy tratando de traerlo a Latinoamérica y las formas con las que crecimos, el carnaval, el pasacalle, la batucada, tiene esta cosa que no es solamente una performance simbólica, ¿cierto? No es, estoy representando al rey Ubu, o estoy representando, qué sé yo, al diablo, como pueden ver aquí, en la tirana en Chile, sino que también es la posibilidad de que la gente, que son usuarios, la audiencia de la calle,
pueda ser un personaje diferente por 1 hora, por 2 horas, por medio día, por una semana completa. Y esa predisposición a ser un personaje diferente es algo que viene y tiene que ver con cómo tu cuerpo cambia. Tu cuerpo, cómo es presentado, en el caso de los disfraces, pero también tu cuerpo, cómo es, cómo el gesto corporal cambia tu disposición a entender tu participación en una historia. Aquí les muestro una diablada, que es el carnaval que se practica en el norte de Chile y Argentina y Perú y Bolivia. Y al otro lado les muestro Birdly, que es una instalación de realidad virtual. Le ha ido súper bien, es muy entretenida. Birdly es un simulador de vuelo en el que te transformas en un pájaro, ¿cierto? Te subes a esta cama que es una especie de como de cama ginecológica o de dentista, que tiene unos soportes hidráulicos. Y esos soportes hidráulicos están conectados a lo que tú ves en la pantalla de tu visor de realidad virtual. Entonces, si tú mueves tus alas, si tú mueves tus brazos, al interior de la pantalla, al interior del visor, tu personaje se mueve como un pájaro. Si tú bates tus alas fuerte, vas a subir. Si tú las pones en ángulo, vas a caer en picada. Y también puedes maniobrar en la ciudad que se está presentando enfrente de ti. Ese cambio de lo que sucede en la pantalla, de lo que sucede enfrente a ti, tiene que ver con tu actitud. Tú estás cambiando constantemente la forma en que la historia es presentada. Podemos decir, ¿cierto? En realidad virtual llevamos nada creando estas experiencias, que es difícil encontrar la historia. Si quieren preguntarme, yo diría, sí, es difícil encontrar la historia en un simulador de vuelo. Pero cuando estás dentro, cuando realmente lo experimentas, lo experiencias, se siente la presencia de un mundo, de un universo narrativo. No te están diciendo, eres el pájaro que representa la libertad de este país, o eres el pájaro que está a punto de extinguirse. No te dicen eso. No te dicen nada. Tú eres un pájaro que trae tu propia imaginación y que trae tu propio recuerdo y que trae tus propias formas de entender lo que está sucediendo frente a ti. Quizás es la misión de alguien con una necesidad narrativa mucho más intensa, encontrar la historia que puede vivir en ese lugar. Juan Salvador Gaviota, Ícaro. Existe la posibilidad de eso. En este momento, Birdly es un simulador de vuelo que te hace sentir como si fuera un pájaro y lo hace a la perfección. Entonces, y aquí viene la parte donde ojalá que no nos falle la demostración. Les voy a mostrar de qué se trata realidad virtual, de forma bien básica. Como les dije, allá arriba pueden ver un link que los va a llevar a esta misma demostración si lo quieren experimentar ustedes mismos. Sáquenle una foto si les parece bien. Y lo que voy a mostrar es la forma en que ese simulador que les mostraba recién y en general realidad virtual, cada visor de realidad virtual, tal como pueden ver el que está acá afuera, funciona. El mecanismo es muy básico. Es un giroscopio que está dentro de sus dispositivos, smartphones, tablets, qué sé yo. Ahí sí. Lo que les estoy mostrando aquí es un motor de juego. Se llama Unity. Si vienen de, qué sé yo, de Flash, es como Flash. Si vienen de Final Cut o After Effects, es lo mismo, pero con interactividad. ¿Cierto? Es un software en el que tú puedes traer todos tus componentes audiovisuales, de sonido, pedazos de script, código, y los metes en un mismo espacio tridimensional. Lo que hace Unity es proporcionarte como autor la capacidad de ver todos estos elementos en juego al mismo tiempo. Ok. Entonces lo que estoy haciendo ahora es conectar mi teléfono con Unity.
y mostrarles que los movimientos que realizo con el teléfono son movimientos que la cámara de Unity está realizando al mismo tiempo en un espacio creado en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, si comencé por acá, este sería mi, ahí sí, derecha. Puedo ver hacia arriba, puedo ver hacia abajo. Lo que están viendo ahí puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Es un espacio tridimensional. Básicamente es ese espacio, ¿cierto? Lo que estábamos mostrando recién es estos cubos en un espacio tridimensional que podría ser un desierto, que podría ser una isla, que podría ser el interior de tu propio cerebro, que podría ser una ciudad en la que un pájaro está volando. Y lo que hace el teléfono es conectarse a la esfera de la cámara. Entonces, cuando lo muevo así, lo que estoy haciendo es básicamente mover la cámara en tiempo real. Vale mencionar entonces que lo particular de tener una cámara que no puedes controlar en términos creativos y en términos narrativos es que esa es la clave de la presencia del usuario, ¿cierto? Yo puedo hacer que estos cubos sean cualquier cosa. Ustedes pueden hacer que estos cubos sean cualquier cosa. Un paisaje, un personaje enfrente a ti contándote una historia, y si miras al otro lado es otro personaje contándote otra historia. Si lo llevas a la evolución natural, Rashomon, ¿cierto? Diferentes personajes que tienen diferentes versiones del mismo evento. Pero la clave para pasar de un lenguaje, por ejemplo, fílmico, un lenguaje narrativo fílmico lineal, a un lenguaje de realidad virtual, es que esa cámara del medio y todos los movimientos y todas las traslaciones y todo el transporte, todos los centros de atención que esa cámara puede hacer son los movimientos y la presencia del usuario. Y cuando digo presencia no es solamente dejarle que apriete botones, ¿cierto? No es decirle puedes tener más información, sino que ese usuario es un personaje más de la historia y tenemos que considerarlo. Eso, si se van a llevar algo de esta charla, eso es lo fundamental que hay que entender, que esa cámara es la cabeza de tu audiencia, ¿cierto? No estamos frente a un público que está frente a la pantalla, sino que hay una cabeza que tenemos que considerar al medio del espacio. Imagínense, cuando están con su ser querido, con su pareja, con su mascota, si realmente la quieren como yo quiero a mi gato. Cuando ustedes toman la cabeza de ese gato, generalmente uno es bastante cuidadoso con lo que hace. Lo mismo con tu ser querido, si tienes un hijo de la misma forma. Esa cabeza es la cabeza de tu usuario. Cuando lo mueves, estoy moviendo lo otro. Cuando mueves esa cabeza, lo que estás haciendo es decirle, mira esto otro. No podemos hacer eso, ya no podemos hacer eso, así como no podemos hacerlo con el hijo, con el gato, y si lo hacen, bueno, van a estar en problemas. Ese problema también aparece en realidad virtual. Por ende, la creación de realidad virtual tiene que ver con la sugerencia de las cosas que suceden. Y por eso les estaba mostrando otros medios que no son necesariamente el medio fílmico. En particular, teatro es una práctica, un lenguaje que va a ser muy útil en la creación de experiencias narrativas en realidad virtual. Porque cuando tienes en un escenario a 2 o 3 actores y uno de ellos está dando una línea de texto, una frase, un párrafo que es realmente importante, ¿qué es lo que hacen los otros actores? Prestan su cuerpo para hacer una composición de atención, dejan de ser visibles, salen del escenario, quizá con alguna maniobra brechtiana, para que tenga sentido. Esas preguntas, esas formas de crear la escena, son cosas que son cruciales para entender cómo presentamos una historia en realidad virtual. Y de la misma forma, tenemos que
tenemos que sacarnos la chaqueta, la remera, la campera. Sacarnos la campera del jump cut, qué sé yo, de la edición y el corte, la elipsis. Son formas que realmente no funcionan o que aún no hemos entendido en el mundo de realidad virtual cómo hacer que nos beneficien de una forma elegante y no que sea como, qué sé yo, que alguien te golpeó en el rostro, ¿cierto? Imagínense cuando están controlando el cuadro y alguien les corta y aparece otro personaje o aparece otro espacio. Esos cortes que no respetan el movimiento de tu atención, que es el movimiento de tu cabeza, se sienten muy agresivos, muchísimo más que un jump cut en video. Okay, volvamos a la presentación entonces. Entonces lo que le estaba mostrando, que es lo que sucede aquí adentro, es un giroscopio. Un giroscopio lo habrán visto cuando ven a los astronautas entrenando, cómo evitar marearse, cómo controlar el peso y controlar el movimiento de su cuerpo cuando no hay gravedad. Ese mismo mecanismo está miniaturizado en el teléfono o en los tablets. La forma en que los anillos varían entre sí son registros que el microprocesador que está presente en los teléfonos y en los dispositivos inteligentes le transmiten al procesador del computador. Ese computador puede ser el computador que tengo aquí o el computador que está en cada uno de los dispositivos. Y ese en sí mueve la cámara, ¿cierto? Creo que Mark cubrió bastante de qué es lo que se viene, qué es lo que está sucediendo y no es muy difícil encontrar información al respecto, pero sí póngale atención a lo que está sucediendo a nivel comercial, porque lo que sucedió, lo que vimos con decepción, durante los 90 era que había mucha teoría, había mucho idealismo alrededor de realidad virtual, pero no existía esto. La miniaturización de los componentes, que es lo que le mostré recién, no existía, era muy caro. Pero ahora lo tenemos y producto de eso, desde el 2012 hasta hoy, hemos visto la aparición de los visores de realidad virtual a un ritmo que lo único que conocemos antes en términos de penetración comercial es efectivamente los dispositivos smartphones y tablets, dispositivos inteligentes. Así que, cuando digo ponga la atención, es que esta Navidad va a ser el lanzamiento de estas 3 marcas alrededor de Navidad. En noviembre va a aparecer HTC, que es una compañía que normalmente ha estado haciendo dispositivos inteligentes. Luego Oculus, de la cual han escuchado mucho, me imagino, que es la que ha estado haciendo los visores de realidad virtual llamados Rift. Y creo que el primer cuarto de 2016 va a aparecer el visor de Sony. Y si Sony apareció en la palestra, imagínense cuán grande va a ser. Yo aquí no vengo a vender ninguna nueva tecnología, pero es necesario tener atención a eso porque si nos interesa presentar proyectos independientes, indie, estas son las plataformas a las que tenemos acceso. Y estas son las plataformas en las que yo personalmente y mi estudio de realidad virtual está poniendo atención. En términos comerciales. Si quieren experimentar y si quieren llegar a la casa y empezar a jugar de inmediato con realidad virtual, lo mejor es conseguirse un Google Cardboard. Cuestan $20 por ahí y lo único que necesitan es un teléfono tal como este, un iPhone, creo que el mínimo es 5, un Galaxy 5 también creo, y no cuesta mucho. No es la misma experiencia, no es el mismo, lo han definido como, esto es como el YouTube de realidad virtual y Oculus Rift y los visores profesionales, los visores al consumidor, son como el IMAX, ¿cierto? Son diferentes formas de experimentar realidad virtual. Es fácil de entender, es fácil de hacer y nada, necesitan solamente un motor de juego como Unity para crear contenido. Y si solamente quieren experimentar con realidad virtual, Cardboard es la forma de entrar al mundo.
Les voy a contar de las dos formas que se hace realidad virtual en este momento. En este momento es 2015, ¿cierto? Estoy poniendo ese comentario porque las cosas van a cambiar muy rápido. Al momento en que aparezcan los visores de realidad virtual a nivel comercial, yo sé que va a haber, sé porque sé de gente que lo está desarrollando, va a haber una oferta de nuevas cámaras que no son solamente cámaras en 360, cámaras que graban video alrededor tuyo, ¿cierto? Alrededor de la cámara, sino que también va a haber captura en 3D. Les cuento de las cámaras 360. Este es un modelo desarrollado por Google en conjunción con GoPro. La GoPro la conocen muy bien, son estas cámaras de acción que no son solamente miniatura, no son solamente pequeñas, sino que tienen una gracia invisible. Y que es cuando te das cuenta de por qué cuestan lo que cuestan versus las cámaras chinas que no cuestan mucho, pero que no te dan la misma calidad. Y es el algoritmo que controla la estabilización de la cámara. No es óptica, no es que el lente esté suspendido en aceite como, qué sé yo, como los VR de Nikon, sino que es una matriz que rearregla los píxeles dentro de la imagen que está grabada. Lo que estoy diciendo es que, si bien son cámaras pequeñas, son cámaras que están hablando el lenguaje de lo que otros medios están hablando también. Wearables, realidad virtual. GoPro está en la cima de todas esas otras prácticas, de todas esas otras, esos otros medios. En fin, Google se asoció con GoPro para crear este dispositivo. Se llama Google Jump. Lo que Google Jump hace es grabar video en 360 grados, y no solo en 360 grados, o sea, alrededor de las cámaras, sino que también proporciona una visión estereoscópica. Cuando te pones las gafas de realidad virtual, te permite ver con profundidad. Si recuerdan bien, el efecto parallax es en el que tú tienes dos planos y se mueven a diferente velocidad, te da la sensación de profundidad. Esta cámara te proporciona eso. Ahora, yo no le estoy prestando mucha atención porque lo que está haciendo nuestro estudio se enfoca mucho más en crear un espacio interactivo. Para crear un espacio interactivo, el video no sirve mucho. El video lineal, que es lo que producen estas cámaras, tiene el problema de que empieza, termina, y lo que sucede en el medio ya está preestablecido, está prescrito. Lo que nosotros nos estamos enfocando, y que nuevamente les digo que sería ideal que pusieran ojo con eso, porque creo que las cámaras van a morir pronto. Y sé, por creadores que están a punto de ofrecer estos productos, que el reemplazo viene por la generación de modelos en 3D a tiempo real. Básicamente lo mismo que hace una cámara, un dispositivo que está frente a un evento, que está frente a un personaje, pero la visión es un volumen. No una visión plana, sino que un volumen que puede cambiar según la cámara controlada, según el movimiento que el usuario controla de esa cámara. Cuando describo eso, lo que estoy tratando de describir es cómo funciona un juego como PlayStation, como Xbox, ¿cierto? Tú tienes modelos 3D que están frente a ti y que están esperando que tú hagas algo. Que mires por un lado, que mires por el otro, que actives cierta acción, que pelees con ellos, que les dé una bienvenida. Esa técnica se logra con un escáner de 3D o con modelado 3D. Y vamos a ver la segunda demostración de esa tecnología. Para eso le voy a pedir a Damián si me puedes ayudar a hacer un modelo. ¿Sí? Si puedes venir por aquí. Solo te paras aquí y pones una cara divertida, o una cara seria, o qué sé yo. Lo que les voy a mostrar es un escáner 3D que está conectado. tú dinos. Ahí sí. Es un escáner 3D que lo conecté a mi iPad.
Un segundo. Ahí sí. Ok, perfecto. Eso. No, yo creo que ahí estamos bien. Sí. Entonces les cuento. Este es un escáner que está... No, ahí está perfecto, gracias. Que está conectado al iPad, el cual está conectado inalámbricamente a mi computador, que tiene un software llamado Scanect, abierto en este momento, y está recibiendo la información combinada, de profundidad y de color. Entonces lo que voy a hacer es escanear a Damián en tiempo real y ustedes van a ver la información apareciendo en la pantalla allá al frente. Voy a hacerlo bien rápido para que funcione bien. Ok, muchas gracias también. ¿Listo? ¿Se acaba? Sí, eso fue todo. Indoloro. Ok. Eso fue muy rápido y obviamente tiene muchos defectos, pero lo que les puedo mostrar es que tengo un modelo tridimensional de Damián que de cierta forma es una pintura. Como pueden ver al frente, frente al modelo de Damián, está la trayectoria del escáner. ¿Sí? Esos puntos que se ven frente al modelo son las posiciones que el escáner tenía cuando yo estaba caminando frente a Damián. Y no solamente colorized. Y no solamente obtengo la profundidad, que es lo que les contaba antes, no es solamente la imagen de Damián en términos planos, ¿cierto? Es tridimensional, pero también tengo la información de color, que en sí en el escáner es la combinación entre un sensor infrarrojo y la cámara del iPad, que ustedes muy bien conocen, como cualquier otra cámara, captura color. En cada una de esas posiciones que les mostré, en cada una de las posiciones del escáner, el iPad estaba tomando una fotografía. Y esas fotografías son proyectadas sobre el modelo tridimensional. Entonces, nuevamente, para volver al asunto de cómo contamos historias con este medio, ¿cómo hago yo que este personaje nos cuente una historia si en algún momento yo puedo mirar a otros lugares? Puedo mirar qué es lo que está él mirando, en vez de ser presentado como, qué sé yo, como un talking head, como una cabeza que nos está contando la historia. Quizás Damián nos está contando una historia en el cuadro, pero nos damos cuenta de que lo que él está mirando es muy diferente a lo que nosotros estamos viendo frente a nosotros. La capacidad de mirar hacia atrás, la capacidad de mirar hacia el lado, la capacidad de dejar de ver a nuestro actor es un desafío para el lenguaje cinematográfico, pero es una capacidad que llega a nosotros como un regalo para contar historias de manera diferente. Asimismo, también podemos cambiar la forma en que el actor y nuestro personaje es presentado, ¿cierto? Podemos pensar que podemos presentarlo como un personaje que es despreciable, podemos presentarlo como un personaje que es épico e histórico y muy importante. Y esas dos versiones del mismo personaje pueden ser dadas al usuario. Bueno, ahí les mostré cómo funcionaba el escáner. Básicamente, y no es necesario que le presten mucha atención, pero si se preguntan cómo funciona un escáner 3D, es una matriz
de puntos infrarrojos que son lanzados desde este sensor, y cuando aterrizan en un volumen son variados, ¿cierto? La variación entre la matriz regular y la variación es lo que el computador, el procesador, entiende como un volumen tridimensional. Y así es como generamos actores. Así es como yo generé los actores que aparecen en Ascent, la obra que les mostré antes. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Ok, estamos terminando. La generación de actores. No es solamente la parte técnica, les voy a volver a contar cómo enfrenté a Ascent. Ascent es una historia que yo quería contar, que yo quería compartir. Nunca encontré el lugar cómodo, el lugar no solamente cómodo, pero seguro también para contarla en Chile. Así que cuando llegué a Australia, me di cuenta que yo particularmente y personalmente me sentía seguro, suficientemente seguro como para poder contar la historia. Pero esa sensación no era algo que yo pudiera extender a mi familia. Así que tenía que encontrar alguna forma de encontrar la apariencia, la superficie de esta historia, sin tener que obligatoriamente exponer a mi familia. Y en el proceso el proceso creativo que al final me tomó 2 años de escritura, encontré que el que tenía que aparecer en la historia era yo. No como yo, sino que como la representación de mi familia. Todos los personajes que aparecen en Ascent son el maniquí de yo. Utilicé a mí mismo, mi cuerpo, como la apariencia de los soldados, como la apariencia de las víctimas, como la apariencia de mí y de mi padre a la vez. Y nada, así como las performances que le mostraba antes de las peleas de boxeo, el momento más intenso del proceso creativo fue para mí pasar 20 minutos en el suelo de mi taller posando como una de las víctimas de esa ejecución. Estar vendado por 20 minutos mientras alguien me escaneaba. Hubo 2 momentos en la creación de Ascent que han sido el peak. Ese momento, y cuando le mostré la obra a un caballero de edad que apareció en una exhibición, no me dijo nada, yo le dije de qué se trataba, le puse la máscara, pasó, Ascent dura 15 minutos, al término de los 15 minutos se sacó la máscara, veo que está llorando, me mira, estoy en el norte de Inglaterra, me mira y en perfecto acento chileno me dice, yo era amigo de uno de los prisioneros. En ese momento, y este era el primer día de esa exposición, que era Sheffield, que es lo que le mostraba Mark. Nada me preparó para reaccionar ante esa sorpresa. No supe decir nada, no dije nada, y él me abrazó. Este momento, y el momento en que ese caballero me abrazó, son los momentos por los que Ascent existe. Que este es el fin. Si esa demo funcionó, les voy a contar de que Walter Benjamin habla del aura de una obra de arte. El aura de una obra de arte es esa cosa que está presente frente a ti, que solo sucede cuando está frente a ti. No es algo que te cuenten, no es algo que puedas ver como una copia o como un relato, no es un rumor, sino que es la presencia de la obra de arte frente a ti. Cuando esa cosa aparece, creo yo que la interactividad aparece. Es tu presencia frente a la obra de arte y la obra de arte estando presente para ti y solo para ti. Y esa fue la historia que, como mostramos Ascent en Sheffield, en Sundance y Sheffield nuevamente como Mark mostró antes. Voy a cerrar ahí. Muchas gracias.